Bueno, normalmente no he hecho nunca de vídeos de estos, más de lore que otra cosa, pero creo que hoy la ocasión lo merece. Porque creo que he llegado a una conclusión en el cual podríamos explicar qué está ocurriendo actualmente en Innistrad. Bien, para saber un poco el plano de Innistrad, aquellos jugadores que sean nuevos en este plano, Innistrad es un plano en el que todo el terror gótico se ve incluido en un solo plano. El terror gótico fue creado por autores del siglo XIX y también parte del XX, como Mary Shelley o Stevenson, Bram Stoker. Mary Shelley escribió Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue por Stevenson, Drácula fue por Bram Stoker. También tenemos la leyenda de los hombres lobo, que realmente no es un libro en sí mismo, sino que data de una leyenda del siglo XVI, pero que también pertenece ya a ese mundillo gracias a esas películas que la Hammer, en sus grandes producciones, entre comillas, nos trajo allá en blanco y negro. Todas estas historias las tenemos representadas en Innistrad. Tenemos al Laboratory Maniac, que es el Dr. Frankenstein, al Civilized Scholar, que se transforma en un bruto homicida, que es realmente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que como bien sabéis, era un eh, educado médico que se tomaba cierta poción y se convertía en un hombre cruel, sin escrúpulos y sin moral alguna. También tenemos los hombres lobo, que hemos dicho antes, y los vampiros al estilo más clásico de capa volando al aire. Bien, todos estos autores están en Innistrad, pero faltaba uno de los mayores autores de terror que el siglo XX nos ha dado, que ha ganado un poco de relevancia de un tiempo a esta parte, realmente más por cultura friki que por, muy a mi pesar, por su importancia literaria. Y este es H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft fue un escritor que escribió alrededor de los años 20 y que sus historias se basaban principalmente en el terror, pero no un terror de vampiros o de sangre, como podemos ver hoy en día, sino de un terror psicológico. Un terror en el que el ser humano se encontraba solo ante el vasto universo, en el que era la soledad del ser humano frente a poderes que era incapaz de comprender y que era realmente insignificante. Eso era importante para Lovecraft en sus historias de terror. Si las leéis ahora, seguramente no sintáis ningún escalofrío. Pero para los 1920, eso daba miedo. De hecho, podréis ver películas y los libros seguramente los vamos. Seguro que los podéis bajar de internet a coste cero. De verdad, leedlo, es uno de mis autores favoritos. Bien, Lovecraft creó entre muchos seres varios entes importantes en toda su mitología. Uno es Chulu, del que luego hablaremos, pero también tenemos a Nyarlathotep, a Subnigurat, dioses, bueno, realmente no son dioses, pero para los cultistas que les rezan sí que lo son, que son seres totalmente abominables, que gracias a Dios la mayoría están encerrados y que lo único que buscan es el poder y la destrucción del ser humano, simplemente no porque seamos importantes, sino porque les divierte. Y eso es básicamente lo que tenemos ahora en Innistrad. Hay historias, por ejemplo, en las montañas de la locura, donde un grupo de investigadores van a la Antártida y descubren seres encerrados en el hielo. Justo tenemos una carta como Thin in the Ice, cosa en el hielo, que luego se transforma en un horror y que con sus tentáculos destruye el puerto donde estaba. O sea, hay cartas exactamente copiadas o basadas en toda la mitología Lovecraftiana y que vamos a ver en este nuevo Innistrad que nos espera dentro de un poco más de un mes. Para los que no lo sepáis, en Lovecraft también la ciudad donde casi se desarrollan todas las historias es Arkham. Sí, Arkham. Como el psiquiátrico donde Batman encierra a todos los malvados de su universo, el Joker y demás. Y es que Bob Kane, el creador de Batman, y H.P. Lovecraft se coincidieron en un tren
y Bob Kane quedó tan impresionado por la personalidad de este escritor que dijo, vamos a rendirle culto y vamos a llamar al psiquiátrico como el nombre de una ciudad donde ocurrían tantos misterios y horrores. También hay muchísimos juegos que beben de la mitología de Lovecraft. Seguramente más de uno ya habéis jugado y todavía no os hayáis dado cuenta, pero World of Warcraft bebe de la mitología de Lovecraft. En cada ampliación había un dios antiguo que normalmente estaban encerrados hasta que los jugadores, por llegar a cierta instancia o mazmorra, lo despertaban. Y entonces comenzaban a afectar el mundo exterior. El primer dios antiguo que teníamos era el Ojo de Zetun, que es Zetun Chulu. Luego teníamos a Yog-Sothoth o Yog-Saron en WoW, que era Yog-Sothoth en Lovecraft. Y luego cada ampliación han salido más y más dioses antiguos. Pero no solo eso, también tenemos muchos otros juegos. Tenemos juegos ya directamente basados en los mitos de Chulu, como el Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, un juego realmente recomendable donde sí que vais a sentir miedo. Luego el Terraria tiene ese miniboss con un ojo gigante que se llama Eye of Cthulhu para Android. Tenéis el Call of Cthulhu de Wasting Land, un juego por turnos. El Magica, ese divertido juego de magos, también os vais a enfrentar a Cthulhu. El Bloodborne tiene referencias a la cultura Lovecraftiana. El Prisoner of Ice es un juego antiguo, pero también tiene que ver con Cthulhu. Y si os gusta el juego de rol de papel y boli, os recomiendo Call of Cthulhu. Aprenderéis muchísimo sobre su historia. Bien, y con todo esto, ¿qué hizo Lovecraft? Lovecraft creó muchísimas criaturas, pero si una es importante es Cthulhu. Cthulhu, escrito C-T-H-U-L-H-U, con una apóstrofe entre la C y la T, básicamente lo vamos a llamar Cthulhu porque, según decía Lovecraft, el aparato fonador humano era incapaz de pronunciar ese nombre. Es un ente, un ser primigenio, que está, gracias a Dios, dormido o dormitando en una ciudad submarina llamada Rile. Allí espera hasta que las estrellas estén alineadas y aparezca de nuevo y destruirá la faz de la Tierra. Bueno, él y todos los otros primigenios. ¿Eso que está dormido quiere decir que es un peligro? Hombre, físicamente no, pero sí que nos afecta a los humanos en sueños. Él lo que hace es enviarnos sueños insidiosos que nos trastornan. Normalmente a los artistas, poetas y demás, los demás artistas eran los más receptivos a estas visiones. Visiones de ciudades más allá del espacio, donde el tiempo y las dimensiones no eran las conocidas, y eso les ayudaba a crear nuevas obras, pero a costa de su cordura. Tened en cuenta todo esto porque vamos a volver en poco tiempo a este mismo tema. Bien, Chulo está dormido. Y entonces, en el mundo exterior, ¿qué ocurre? En el mundo exterior tenemos los cultistas. Los cultistas son esos humanos que ya tienen referencias, saben que Tulu existe y lo único que desean es que Tulu vuelva para que les devore. Porque su meta en la vida es ser devorados por el dios que adoran. Bien, esto no sería normal para una persona cuerda, pero ellos están locos. Porque Tulu, a través de sus visiones, les ha vuelto, vamos a decir, desquiciados. Todo para esto tienen siempre sus artículos de sacrificio normales en todo ocultista que se precie. Sus dagas, sus libros y demás. Bien, ¿tenemos cultistas ahora en Innistrad? Sí. En la Wayward tenemos tenemos lo que es un cultista. Es un cultista, además que el anverso de la carta es una persona que es devota a Abacin, pero ahora sujeta una daga y lleva una túnica típica de los cultistas. Además, su cara ya está deforme, así que creo que su mente también lo estará.
En la daga, tanto en la daga como en la misma túnica, en el pecho, vemos cierto símbolo que en los tokens de artefacto de pista o de investigación vemos un símbolo que es como un circulito y tres barritas que bajan. Luego volveremos a esto, pero ya tenemos la primera conexión entre el mundo de Lovecraft y el Innistrad. También Abacin se ha vuelto loca. De repente, de ser una protectora de los humanos, se ha convertido en una despiadada cazadora porque piensa que no somos dignos. Dice que la semilla de los humanos está podrida. Y entonces la única forma de salvarnos es aniquilarlos. Bien, si habéis leído las historias de ficción que cada miércoles publica Wizards, podréis leer este pequeño extracto, en el que Abacin decía: volví a oír las mismas palabras una y otra vez, clavadas en su cerebro como una lanza. Las semillas de los hombres están podridas. Toda esa repetición de mensajes podríamos decir que es las incursiones mentales de un ente superior en Abacin, porque sabemos que Abacin es indestructible, por eso decía su primera carta, pero lo es su mente. Si volvemos al WoW, cuando uno abría la cajita que tenía Jog-Soron, también en la misma cajita intentaba o te susurraba palabras de: todos no tienes amigos, tus amigos te están intentando traicionar, mátalos a todos. O sea, básicamente es la misma idea. Hay un ente externo que lo único que te hace es envenenar la mente con pensamientos malvados. También tenemos diferentes símbolos. Si antes decíamos que en el cultista, os vuelvo la imagen, detrás del cultista había unos símbolos así que fueran como, vamos a decir, pájaros para entendernos, de metal, mirando a todos hacia un mismo punto, aquí lo tenemos más claro. En las tres primeras imágenes están tomadas del vídeo y podemos ver una en un bosque, la otra con un pequeño fulgor en la punta, los otros cultistas alrededor. En la más colorida tenemos un vampiro colgado de una de ellas y en la última tenemos 23 figuras de esas, todas apuntan a un mismo punto. Eso, creo pensar que si hay cultistas alrededor, eso es un círculo de invocación. ¿Estarán invocando a una nueva criatura que está intentando asolar Innistrad o que ya está? Bien, si volvemos a toda la obra de Lovecraft, vemos otra unión. Una de las mayores obras de Lovecraft fue Shadows over Innsmouth, en el cual un investigador llega a una ciudad portuaria y se da cuenta que los habitantes de allí guardan secretos que no deberíamos conocer los humanos. Y es que son todos profundos, aunque esto es spoiler. Bueno, si queréis saber cómo acaba, la leéis. Si os dais cuenta del título, es Shadows over Innsmouth. En la siguiente es Shadows over Innistrad. Tenemos exactamente casi el mismo título, simplemente cambiamos el lugar donde se reproducen las dos cosas. Pero no solo eso. Uno de los juegos más importantes que hay sobre el universo de Lovecraft es Eldritch Horror, que además tenemos, casualmente, la segunda ampliación de este bloque es Eldritch Moon, con lo cual tenemos otra vez uniones entre los dos universos. Los personajes normalmente de Lovecraft eran investigadores privados. Podían ser escritores o incluso un triste abogado, pero en el cual ese investigador se tenía que poner a descubrir un secreto que seguramente era horrible para la humanidad. Tenemos en cuenta que todas estas historias se desarrollaban en los años 20. Tenemos ahora en Jace, el investigador supremo del universo de Magic, con una gabardina hecha justo para este plano, en el cual también se ha encontrado un misterio y en el que está investigando. En el universo de Tulu hay libros muy antiguos y con secretos que nadie debería conocer, como Secretos Inconfesables o el Necronomicon. En estos libros se guardan pequeños rituales o hechizos o incluso historias sobre los dioses que esperan devorarnos.
tenemos en el universo de Innistrad, de Shadows over Innistrad, el diario de Tamillo, donde está recogiendo todos los datos que está viendo sobre el cambio físico y mental del mismo plano. Todos los personajes, normalmente en las historias de Lovecraft, acababan desquiciados. Podían resolver, entre comillas, el crimen o el misterio, pero normalmente acababan locos, encerrados, porque eran incapaces de asimilar, que eran insignificantes contra terrores que les sobrepasaban a la humanidad de una forma desproporcionada. En Jace dice exactamente en el vídeo introductorio que él tiene que resolver ese misterio antes de que consuma a Innistrad, o incluso antes de que consuma a él. O sea, ¿puede acabar Jace loco? ¿Pueden ser esas voces que han desquiciado a Abacin también desquiciarle a él? Pero también, además de los cambios mentales, tenemos cambios físicos. Y tenemos una carta como el investigador de Thraben, donde vemos al investigador del protagonista de la carta cómo está sacando unas materias tentaculares de las paredes de Abacin, poniendo un mala cara. Y es que eso no debería estar allí. O sea que hay nuevas formas de vida, si es que esos tentáculos están vivos, hay nuevas formas de vida tentacular que asolan Innistrad. Pero además, en la carta de Jóvenes Incorregibles, si nos damos cuenta, tenemos a los vampiros con diferentes mutaciones. Tenemos con una cara extra, con tentáculos. Tenemos tentáculos por aquí y por aquí. Tenemos ojos que le salen de sitios donde no debería haber ojos. Tenemos manos de 6 o 7 dedos. Tentáculos, se lo he dicho. O sea, tenemos diferentes mutaciones en los seres vivos. O, bueno, los vampiros son seres no muertos, pero seres conscientes. O sea, tenemos algo está cambiando el plano en todas las formas posibles. Incluso tenemos la carta de la lupa, en el cual se ve cómo a una persona, a una chica, le está saliendo un ojo del hombro. Las mutaciones ya no solo afectan a los vampiros, no solo afectan esos pensamientos a Abacin, sino que a los humanos también nos está haciendo mutar. Bien, ¿qué ser pueden cambiar toda esta normalidad de un plano? Bien, pues según mi teoría, tenemos a Emrakul. Emrakul, como sabéis, es uno de los 3 titanes que asolaron Zendikar la primera vez y que fueron encerrados. En Battle for Zendikar tenemos que tanto Kozilek como Ulamog se soltaron y asolaron el plano. Pero, ¿dónde está Emrakul? Para esto tenemos que ir un poquito más atrás. Si recordáis, en Magic antes había un bloque, tenía 3 colecciones. Por ejemplo, teníamos con Innistrad, Dark Ascension y Abacin Restore. Con Return to Ravnica teníamos Return to Ravnica, Gatecrash y Dragon's Maze. Eran 3. Pero hace un tiempo se decidió pasar de 3 colecciones por bloque a 2. Justo ha sido este el momento donde empezaron a diseñar las colecciones para que fueran los bloques para que fueran de 2 colecciones. Con lo cual, Battle of Zendikar se quedó un poco cojo. Y es, ¿dónde está Emrakul? Porque en Zendikar no apareció. Así que, si cronológicamente podríamos decir que Emrakul aparecería en el tercer bloque de Zendikar, que sería este, porque no va a aparecer en Innistrad. Y es que no podemos olvidar que Emrakul, según la descripción que tiene en la wiki de Magic, dice Emrakul es el titán de la corrupción, el mayor y más terrible, o más temible de los Eldrazi. No afecta a la materia inerte, a las rocas, el agua, pero retuerce o hace mutar a todas las cosas vivas, sean plantas, animales o seres conscientes. Causa un terror silencioso allá donde vaya. Encarna la desolación, la distancia emocional o física, el frío del vacío y el terror de estar solo. Vamos a ver, si habíamos dicho que la cultura o la mitología de Lovecraft se basaba en
el miedo que tenía el ser humano a pertenecer estar en un mundo en el cual sea insignificante, que estaba solo ante horrores que era incapaz de comprender y además que estaba ya condenado, ¿no podría ser el Tulu de Lovecraft el Emrakul de Magic? Yo creo que sí. Además, tenemos otras pistas. Esta fotografía está tomada de Twitter, pero nos ilustra bastante bien. ¿Os acordáis del icono que os dije en las pistas y en los rituales de los cultistas? Que era un círculo con 3 tentáculos. Si os dais cuenta, abajo se ve mejor en el del amuleto. Tenemos el círculo, que sería el cuerpo de Rakul. Aunque no sea circular, los cultistas no dan para más. Con abierto por encima, igual que en Rakul está con un pequeño cráter en su cabeza. Luego todos los tentáculos del medio serían esas pequeñas olas que tenemos en medio, dentro del círculo. Y abajo los tentáculos serían las 3 estrías que tenemos haciendo una pequeña curva. Así que, ¿están los cultistas en Innistrad invocando a Emrakul? ¿Está Emrakul ya en Innistrad, a lo mejor todavía en forma no física, pero ya es lo suficientemente fuerte como para perforar en la mente de Abacin y de los demás ángeles y volverles contra aquellos que juraron proteger a base de pensamientos y de sueños? Creo que he demostrado que hay suficientes pruebas como para pensar que sí. Además, todas esas mutaciones con nuevos tentáculos. Creo que todo ese terror gótico tenemos que añadirle, además de Monster Frankenstein y demás nigromantes y robacuerpos de cementerios, tenemos que añadir un nuevo ente que es nuestro Tulu magiquero, que es Emrakul. Bueno, creo que esto es todo. Espero que os haya gustado y no os haya aburrido mucho con esta clase no magistral de literatura inglesa, pero que coincidáis conmigo y penséis que Emrakul está a la vuelta de la esquina.